En las bolsas europeas saludamos a Pablo Gil, analista de XTB. Pablo, muy buenas. Pablo, ¿cómo has visto la sesión hoy en Europa? Cierre en positivo, el IBEX 35 por encima de los 8.700 puntos, una subida superior al 1%. ¿Cómo has visto el cierre de hoy y sobre todo cómo has visto el desempeño a lo largo de la semana? Bueno, yo creo que la semana ha sido muy interesante, ¿no? Empezó con caídas relativamente importantes. En plazas como el IBEX han sido muy llamativas. Desde máximos hemos visto correcciones del 11,5% hasta que se ha marcado un mínimo. Pasa algo similar con índices como el Russell 2000, donde hemos visto caídas de máximos a mínimos del rango del entorno del 10 y pico por ciento. En China todavía son caídas más grandes. En Japón también estamos viendo correcciones que ya son del 10%. Y simultáneamente estamos viendo un comportamiento muy dispar y con cierres muy positivos en el S&P 500, en el Nasdaq, en el DAX dentro de Europa. Hay como dos realidades, parece, en este momento, ¿no? Por un lado está que la diferencia de composición sectorial está marcando grandes distinciones entre índices que están en máximos históricos o batiendo nuevamente máximos históricos, como pasa en este instante con aquellos índices de la bolsa americana donde cotizan los FANG stocks, los Facebook, los Microsoft, Google, Apple, Amazon, que están teniendo unos comportamientos extraordinariamente positivos. Sabéis que pesan un 22% del S&P, casi la mitad del Nasdaq, pese a que el Nasdaq tiene 100 compañías, estamos hablando de tan solo 5 o 6 que aglutinan la mitad de toda la composición en términos de peso. En el caso del S&P 500 hay 500 empresas, pero estas 5 empresas ya pesan el 22%, con lo cual hay una concentración brutal y depende mucho de lo que ocurra, lo que esté pasando con estos valores. En otras partes del mundo no existe una réplica de este comportamiento de grandes tecnológicas o compañías relacionadas con redes sociales que pesan tanto y por tanto vemos que hay una diferencia importante de comportamiento incluso dentro de la bolsa americana. El Russell no ha cambiado de nivel desde noviembre del año pasado, lleva sin hacer nuevos máximos históricos 7 meses, mientras que en el Nasdaq y en el S&P vemos cómo se producen prácticamente cada semana. En términos no de diferencia de comportamiento, que es muy grande o cada vez más grande, lo que sí estamos viendo es que esta semana ha tenido lugar algo muy importante, que es la comparecencia de ayer de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y han hecho un cambio de algo que llevaban manteniendo desde hace décadas, ¿no? Hemos estado escuchando el mantra de close to 2%, but below 2%, es lo que nos decían todos los presidentes de los bancos centrales de las últimas 3-4 décadas. Y básicamente lo que quiere decir es que su único mandato era mantener la inflación cerca del 2%, pero por debajo del 2%, y ayer jueves Christine Lagarde dijo, se ha acabado, ya no ese es el objetivo del BCE, el objetivo del BCE es una distancia simétrica al 2%. Lo han vestido de una manera muy complicada, tenían que haber dicho, tal vez haber sido más francos y haber dicho, no, ni podemos ni queremos retirar estímulo monetario convencional ni no convencional. ¿Qué quiere eso decir? Que queremos seguir comprando a un ritmo de 100.000 millones o de 100 billones todos los meses y por otro lado queremos los tipos al cero y en el caso del depósito negativo. ¿Por qué? Pues porque la recuperación económica en Europa va más lenta que en Estados Unidos, porque el endeudamiento ha superado el 100% del PIB y necesitamos mantener esas condiciones ultralaxas para que este experimento pues, tenga tiempo de consolidarse en una recuperación económica. La Fed lo hizo hace unos meses y tal vez lo hizo de una manera más directa y más sencilla. Dijo directamente, a partir de ahora que la inflación supere el 2% no es un problema, porque nos vamos a centrar solamente en objetivos de inflación al 2% a largo plazo, lo cual te da un margen tremendo de maniobra. Ayer el BCE, la verdad es que yo creo que estuvo bastante desafortunado. Los periodistas le preguntaban hasta la saciedad que no entendían muy bien qué tenían que mirar ahora para saber cuándo habría retirada de estímulos y la verdad es que no hay un argumento para retirar estímulos. Es cuando discrecionalmente el Banco Central Europeo lo decida, pero sí es cierto que nos pone en una situación muy distinta al resto del mundo. Estamos viendo cómo se debate en el seno de la Fed y en el seno del Banco Central de Inglaterra el siguiente paso para ir reduciendo estímulo monetario. Hemos visto subidas de tipos en México, en Chile, en Brasil, en Rusia. Hemos visto cómo el Banco Central de Nueva Zelanda habla de retirada de estímulo. Hemos visto cómo China ha reducido el impacto, el estímulo fiscal.
y Europa se queda ahora con un mensaje de en los próximos 2-3 años no llamen a mi puerta, los tipos van a estar aquí o más bajos y vamos a seguir con el programa de QE. Lo cual podría tener, evidentemente, un efecto de apoyo a los activos de riesgo como la bolsa y un efecto, en teoría, de debilidad para el euro, puesto que desde el punto de vista de diferencial de tipos, el euro se queda como una divisa poco atractiva. Y además, Pablo, también una cuestión importante es que después de la postura adoptada por el Banco Central Europeo, ahora todas las miradas se van a dirigir a la próxima reunión de la Reserva Federal que va a tener lugar la semana que viene. ¿Qué es lo que podemos esperar por parte de los mensajes de Jerome Powell? ¿Algún tipo de cambio o realmente ahora ya, quedando Jackson Hole el mes que viene por delante y con el verano de por medio, teniendo en cuenta que en septiembre probablemente vuelvan con más fuerza, va a ser una reunión más bien de transición? Bueno, yo creo que ahí es un momento clave, ¿no?, para los mercados. Yo estoy esperando la llegada de esa reunión con mucha expectación porque a diferencia de lo que pasa en Europa, que la recuperación económica está siendo más lenta y tardía y la inflación está al 1,9, es decir, que te pones en la silla de Christine Lagarde y puedes decir, vamos a ver, ni tengo una recuperación económica fuerte y por otro lado la inflación todavía no está por encima del 2%, por tanto no me angustiéis con el tema de la política monetaria porque es que ni siquiera se han cumplido los objetivos, ¿no? En el caso de la Fed es muy distinto, como bien dices, porque tienes un crecimiento económico totalmente recuperado, con sector industrial por encima de niveles pre-COVID, sector servicios que está desacelerándose pero que venía de cotas históricamente altas, y una inflación en el 5%, 5 y pico por ciento, dependiendo si tomas la inflación subyacente, la inflación general, cuando tu objetivo era el 2. Por tanto, en Estados Unidos es como una patata caliente, ¿no? Dices, bueno, se están agarrando al concepto de todavía no hemos llegado a la cota de pleno empleo, pero por otro lado dices, hombre, la magnitud del empleo es una magnitud retardada. Nunca adelanta una recuperación, es el efecto de la recuperación, por tanto tarda años en llegar ese pleno empleo. Y a la vez hay voces discrepantes en el Congreso, en el Senado, en el propio seno del Consejo de la Fed. Empezamos a escuchar a algunas personas decir, oye, estamos provocando o estamos ayudando a que se forme una gran burbuja inmobiliaria que ya sabemos todos por lo que ocurrió en 2008, luego los efectos que tiene cuando pincha. Entonces, ¿qué diablos hacemos comprando 40.000 millones de deuda hipotecaria todos los meses cuando el precio de la vivienda está un 40% por encima de como estaba en 2008? Y eso hace que esa reunión, no tal vez la de julio, que yo creo que va a ser como preparar un poco el terreno para la de agosto en Jackson Hole, la duda es, ¿se va a atrever la Fed a decir empiezo a comprar menos o dejo de comprar una parte de la deuda hipotecaria que compraba antes? Porque en el momento en que haga eso, lo más interesante va a ser ver la reacción del mercado. Hasta ahora vamos dopados con esteroides como nunca antes hemos ido. La pregunta es, ¿cuánta inercia vamos a seguir teniendo cuando la Fed empieza a dejarnos un poco sueltos? Esto es como el día que te están enseñando a montar en bici y te sueltan un poco, ¿no?, el manillar y el sillín, y hay que ver si sigues dando pedales solo o te caes directamente al suelo. Creo que va a ser un poco esa analogía la que vamos a ver, pero sí es probable que surja un nivel de volatilidad más alto, una primera reacción, si realmente reducen el apoyo al mercado, una primera reacción de toma de beneficios. Lo que pasa es que estamos hablando de mes y medio hasta que veamos realmente que eso se produce, pero sí, va a ser probablemente la clave que va a decirnos qué podemos esperar en la segunda parte de este año. Clave, bueno, y además, como bien apuntas, ¿no?, vamos a tener que aprender ya definitivamente o volver a aprender a ir en bici sin esos ruedines de apoyo. Veremos cómo se va produciendo, ¿no?, ese proceso. Muchísimas gracias, como siempre, Pablo Gil, analista de XTB. Un fuerte abrazo y buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente.